¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Andrés Manuel López Obrador y la Tierra Prometida es el título de un libro coordinado por Bernardo Barranco, donde diversos autores se reúnen para tratar de comprender los desafíos que implicó la elección del 2018 y los mandatos que recibe el futuro presidente. Mandatos que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con economía, que tienen que ver con seguridad. Esta mirada de caleidoscopio nos permite mirar nuestro futuro y más vale que lo comprendamos lo mejor posible. Comenzamos. Bueno, pues abrimos la conversación. Les agradezco muchísimo que estén aquí varios de los autores de Andrés Manuel López Obrador y la Tierra Prometida, coordinado por nuestro compañero, por mi amigo Bernardo Barranco. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Y cómo te presento? ¿Qué tengo que decir? ¿Escritor, especialista en religiones, inteligencia superdotada? No. Compañero acá que andamos. Te agradezco mucho. Suficiente. ¿Pero qué pones cuando firmas tu cédula en el avión? ¿Cuál es tu oficio? Sociología, sociólogo de religiones, Sociólogo. que es realmente mi formación última, ¿no? Siempre es una Pero, pregunta pues, he complicada sido, esa, ¿no? Consejero electoral, yo tengo una formación como economista y pues le hago un poco a algunas otras materias. Invado Y materias. explicas magnífico cosas que los demás no entendemos. Te agradezco muchísimo, Bernardo, que estés acá. Le doy también la bienvenida a Francisco Abundis. ¿A ti es más fácil presentarte? Porque soy muy único, especialista en una sola cosa. Sociólogo también. Sociólogo. Nosotros raro, sociólogo, mira, dos sociólogos Mira, aquí. nada más. Claro, sí. nada más que con números, Por eso es un encuestador interesante. con ¿no? números Todo. de por medio, ¿no? ¿Eh? Siempre intentando dar una visión más sociológica a temas que son numéricos, que es de hecho una excusa muy práctica Tú- para interpretar. ¿Tú haces estudios de cuántica? Ese es otro nivel. Hacemos solo cuantitativos. Se le fue al presidente hacemos Peña solo Nieto. cuantitativos y cualitativos. Me encantaría hacer cuántica. Pues muchas gracias, Paco. Al por contrario, estar gracias a acá. ti. Genaro Villamil, Gracias. te hemos tenido aquí hablando de tus libros. Ahora estás también en este texto, hablando pues de que las mafias también votan, ¿no? Sí. Quizás es el año electoral más violento de la historia reciente. 11 veces más violento que hace 6 años. Y eso deja muchas lecciones para lo que viene, ¿no? Guárdame la respuesta, pero el título de tu texto es que también eligen. Y no es lo mismo votar que elegir. No. ¿Eligieron? Esa frase me la dijo la presidenta del Tribunal Electoral, Yanín Otalora. Yanino Talora Malasís, El crimen también salió a elegir. a elegir. Y de eso me quedó muy grabado. Porque que te lo diga la verdadera autoridad última en instancia electoral en el circuito procesal mexicano, dices, esto entonces sí realmente es grave. Ella lo veía y lo ve como el efecto más negativo de las elecciones del 2018, la capacidad del crimen organizado, de las redes criminales, de elegir sin votar, Ahora, de modificar y de matar y de incidir en las elecciones internas de todos los partidos. Ahora, venimos, no sé si del último círculo del infierno, ¿no? Pero sí venimos de un infierno lastrado por la corrupción, y estamos muy cansados de la corrupción, lastrado, herido por la desigualdad, ¿no? ¿Sí? Y corrupción y desigualdad pues son la variable A y la variable B para explicar la violencia que ha tomado sobre una extensión de territorio enorme. De ahí venimos. Salimos todos a votar, ¿eh? Los malos, los buenos, los altos, los chaparros, los güeros, los chairos, todo el mundo salió a votar. 2 de cada 3. 63%. Algunos En números. votaron con B alta y otros votaron con B baja. Pero salimos a votar, digamos, porque queremos una tierra prometida, porque queremos ir a algún lado distinto, porque queremos que Virgilio nos saque de donde estamos.
Y Bernardo Barranco toma justamente como título de este texto AMLO y la Tierra Prometida, análisis del proceso electoral 2018. Y he visto, ¿verdad?, muchas críticas a la Tierra Prometida como título, porque remite a aquel texto que en 2006 publicó Enrique Krause en su revista, Sí. ¿no? Letras Libres, donde hablaba del Mesías tropical. Pues solamente el Mesías te puede llevar a la Tierra Prometida, ¿no? Sí. Aunque Enrique no entra propiamente a la dimensión profunda de lo que es un Mesías, se queda en una perspectiva más secular y más superficial. Mesías como un líder, ¿no? En tanto que el Mesías Es un Mesías, bíblico ujú. es el intermediario entre Dios y el pueblo, es el que traduce la voluntad de Dios al pueblo. Y yo precisamente por eso lo escribí, porque el tema del éxodo es un tema que es muy usado en la filosofía política, porque es la liberación, ¿no? Es la liberación. Y Yahvé presenta al pueblo judío una promesa de tierra, como muchos líderes prometen. Aquí en este caso sería una cuarta transformación. Y hago una especie de metáfora. La metáfora es que no basta que un Mesías, que un Tlatoani o un hombre superdotado por voluntad propia quiera ofrecer una tierra prometida. Canaán nunca fue lo que imaginaron los judíos, imaginaron un Edén. Primero tardaron 40 años de Egipto para llegar. Segundo, era un desierto con agua que había que cultivar. Era un pueblo nómada, por lo tanto tuvo que hacer un cambio civilizatorio para poder entrar ahí. Y tercero, estaba ocupada por otras tribus, por tribus semitas. Entonces hubo que conquistar. Josué, discípulo de Moisés, conquista. Entonces, la tierra prometida no es un arte de magia. Dura mucho tiempo, son generaciones, y es verdadera, y no es la tarea de una persona. Entonces, un poco viendo las grandes transformaciones que el mismo Andrés Manuel ha ofrecido, pues hemos visto que son pactos sociales, que son constituciones que están detrás, que son decenas incluso de años, que son generaciones que apuestan ahí. Y un poco la perspectiva es que no va a haber magia. En uno de los textos se plantea muy claramente: no nos dejemos dominar por la esperanza, por esta voluntad de cambiar. A ver, yo creo que es una falta de respeto tratar al presidente de la República como si fuese un producto milagro, Claro, ¿no? Pero ciertamente él recurre con frecuencia a la metáfora religiosa. totalmente. Y déjame por un segundo, para pedirle su opinión sobre el título, respaldar el argumento de Krause. O sea, la democracia es un producto secular y requiere tomar distancia justamente de, digamos, de demandas a los electores relacionadas con la fe, de la renuncia al pensamiento crítico, ¿no?, del diálogo entre iguales, porque entre el Mesías, entre Moisés y el resto no eran iguales. Entonces, de pronto estas metáforas religiosas, la verdad sí vuelven a López Obrador un producto milagro. Moisés como producto milagro, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí puedo entender que Krause se preocupase entonces, y lo vuelve a hacer en un texto reciente en el New York Times que generó mucho enojo, cuando hay tanta religiosidad política en la biografía de López Obrador. El texto de Bernardo creo que lo explica muy bien, porque no es López Obrador el que genera la religiosidad política. Estamos realmente en un fenómeno en donde la religiosidad está haciendo política en México. Y no tiene que ver con la separación iglesia-estado. No es un asunto de las jerarquías. Es un asunto posmoderno. Es decir, está ocurriendo en todos lados. Yo vi la caravana. ¿No se le requieren granos de lote para producir el pozole? Sí. No, perdón la metáfora, pero de veras él no hace nada para no, que él que lo hace muchas cosas, pero a lo que voy, él hace muchas cosas y las alienta y las interpreta. A lo que voy es que no es la voluntad del Mesías lo que genera la perspectiva de esperanza con tintes religiosos. Es que efectivamente hay una visión religiosa que está tiñendo la política.
No sé, o sea, no la estoy calificando. A mí me parece, a mí me hubiera gustado enormemente que la política mexicana fuera estrictamente laica. Pero lo que estamos viviendo es un fenómeno de religiosidad incrementado. A ver, ahí creo que, si me permiten, en términos de comportamiento electoral, y me encanta ya el tema de las metáforas, porque antes del éxodo de Egipto, viene el de Ezra, que es el del primer, antes digamos, ya no digamos los evangélicos, los evangelios, pero el primer éxodo de los judíos es el de Babilonia. Y hay algunos textos que sugieren que se fueron como hebreos y regresaron como judíos. Para cuando se van a Egipto ya son judíos. Digo, si vamos a las metáforas, vamos a ver de qué estamos hablando en México Sí. y cuáles son los argumentos que está utilizando el presidente electo, que además, creo que es importante decirlo, ¿no? Creo que lo tiene más claro Bernardo, que es un evangélico. Y por eso primero los pobres no es una frase casual. Claro. Es una frase bíblica, ¿no? Digo nada más, esto lo digo por los argumentos que se utilizaron o que están de por medio en esta cuarta transformación o en esta presidencia que viene. O para ya propósitos electorales, aterrizando el tema, es una presidencia que se gana por mayoría absoluta con 53%, una diferencia entre primero y segundo lugar de 31%, 53%, ¿no? López Obrador contra 22 de Anaya. En el mundo hoy hay que explicarla, Sí. sobre todo en un país que no tiene segunda vuelta. Esto se ganó de un solo tiro. Es decir, en países de quiero Sudamérica... entrar ahí a tu texto, porque hay muchas preguntas que hacerle a ese texto, pero cerremos, si Sí. quieres, Bernardo, con este argumento. Yo lo que quisiera expresar es que no solo es Andrés Manuel el que utiliza lo religioso, todos los candidatos, y yo diría la clase política mexicana en los últimos 10 años está recurriendo a lo religioso para legitimarse. Exacto. No solamente es un tema local, es un tema internacional. Pensemos en Donald Trump, también utiliza lo religioso. Bolsonaro, primero Brasil, pero ante todo Dios. Jean-Marie Le Pen en Francia. Es decir, hay como una tendencia, esto que se plantea, que puede ser peligrosa para la secularidad de la política, esta mezcla que está dando. Pero si tú ves los otros, a mí también se presentó. A ver, pero te pregunto, Macri lo ¿cabe hizo que en la el- política se haya vaciado a tal punto de ideas que requiera abrevar en el pozo de la religión? Es decir, que cuando no hay ideologías, cuando no hay valores políticos, cuando el desprestigio es tal, pues abrevas de donde puedas legitimidad y pues la religión siempre es una fuente que puede dar legitimidad. Es una fuente de legitimidad y es un recurso pragmático que utiliza, ¿no? Por ejemplo, los dos Duartes, gobernadores, que entregaron sus gestiones y sus personas al Sagrado Corazón de Jesús y a la Inmaculada Virgen María. Y míralos dónde están. Es decir, es un recurso pragmático que se usa, pero que tiene implicaciones muy serias. Por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel, él lo que plantea es que hay un divorcio entre la ética y el poder, entre la moral y la práctica política. Por lo tanto, entonces, él lo que dice es la crisis de la clase política, no solamente es una crisis de discursos, es una crisis de identidad. Y por lo tanto hay que dotar nuevamente de contenidos bajo los principios religiosos. Pero ojo, es un problema serio, puede ser un problema serio, porque yendo al extremo, podríamos estar en posturas teocráticas, como es el Islam. A ver, ¿no? yo quiero ponerles un ejemplo que a mí me pone un poco a temblar, porque hay metáforas religiosas menos estorbosas que otras. Pero la idea de la pila bautismal, donde quien posee la pila posee el perdón, y que lleva a que personajes como el Baester Gordillo pasan por una rociadita de amlodopina y de pronto ya no es corrupta, y empezamos a ver personajes que no nos hubiera gustado ver cerca de la cuarta transformación, y están cerca porque en efecto una suerte de purificación me parece peligroso para un país que quería justicia, que quería acabar con la corrupción. Es decir, eso no es dotar de contenido a la tierra prometida, ¿no? Es, si vienes detrás de mí y me asumes Moisés, yo te
te reconozco, digamos, como heredero de Canaán, ¿no? Perdón que siga yo con la metáfora. No, sí, seguimos. A ver, ahora, yo quiero distinguir la metáfora con mi tema del comportamiento electoral. Es decir, creo que lo que está pasando más allá de la parte religiosa es que el electorado cada vez cree menos en movimientos, cuando pones el tema ideológico, que yo creo que no se contradice con el religioso, si no, no existiría la democracia cristiana. O la social, o el social cristianismo, como en Alemania. O sea, siempre ha habido un elemento ahí religioso que importa. Pero aquí, digamos, si lo utilizamos como metáfora, está bien. Si ya nos remitimos al comportamiento electoral, creo que parte de lo que nos pasó y que no hemos acabado de digerir, que es, está sugerido en el texto, pero no lo describo del todo, es que aquí hay un replanteamiento del tema de liderazgo y partidos. Es decir, Morena como tal no se está presentando como un partido, si lo quieres poner en términos ya ideológicos, es un movimiento. Y entonces a lo que te está remitiendo es un líder. Por eso a mí me encanta el título, digamos, el nombre del libro. Porque aquí cada vez más nos estamos remitiendo a un electorado que no vota por necesariamente ideas, ni siquiera por política pública. Está votando por personas. Es decir, si tú tienes un expresidente, presidente que fue presidente de su partido, luego líder de su partido que renuncia, lo que está viendo la gente allá afuera es, esto se trata de personas, no de ideas necesariamente, no de mucho menos de partidos. O sea, entonces te remites a líderes. La relegitimación pasaría por las personas, ya ni siquiera por porque si tú un día ya fuiste de el PRI, luego fuiste del PAN y luego fuiste de Movimiento Ciudadano, no quiero poner nombres, o fuiste del PRI, luego fuiste del PRD, de Morena. ¿No? O sea, ustedes hagan la ruta que quieran. Piensen qué están pensando los electores allá afuera y lo que están pensando es, yo no me puedo agarrar de nada si tú me dices que eres, incluso de izquierda, derecha, no, me quedo con que eres Ricardo Rafael y yo me agarro de la persona, porque no tengo más de qué asirme, más de qué tomar y eres el referente. Ahora, a ver, yo sí necesito, si quieres, nos vamos moviendo ahora hacia el texto de Paco Abundis. Andrés Manuel López Obrador no entró a esta contienda siendo el favorito. Depende cuando creas que empezó la contienda. En este país empezó la contienda hace mucho tiempo. Yo te diría que el gobierno de Peña Nieto empezó a cerrar su ciclo por allá de 2014. Entonces, realmente la contienda en este país arrancó en 15, cuando la crisis se da y viene la elección intermedia. O sea, y de hecho, la verdad es que tenemos un López Obrador muy atrás. O sea, tenemos la posibilidad del triunfo del PAN muy arriba, ¿no? Anaya emerge con bastante fuerza. Ya empezamos a ver una caída del PRI. Es decir, no es cierto que venía creciendo. Lo que observamos es que ante el deseo de cambio, las fuerzas de alternancia posibles se cayeron. Las opciones distintas a la suya se desplomaron. Entonces, aquí sí me gustaría mucho, revisando los datos, que nos ayudes a explicar si fue fascinación con el líder o fue una cosa más racional de las opciones que tengo de cambio, esta es la única creíble. Que eso es muy distinto a la fascinación, ¿eh? O sea, yo puedo estar perdidamente enamorado o decir, esta mujer me conviene porque tiene un papá rico. O el castigo también, que es otra variable. Castiga y el peor? castigo. Okay. Déjame irme a corte y le entramos de lleno a partir de esta lectura de datos duros que nos secularizan el pensamiento. Estamos de vuelta en Espiral y bueno, pues en estas fechas donde va a tomar posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, vale la pena saber dónde estamos parados, ¿no? De dónde venimos, qué nos dice esta elección, quién es realmente, quién es su equipo, qué podemos esperar del país en su conjunto. Y en ese sentido es un libro muy oportuno, la verdad, Bernardo, AMLO y la Tierra Prometida. Ya despejamos la primera gran duda, ¿no? Y coincidimos en que la Tierra Prometida es un buen título.
Es provocador, por lo menos. Sí, siempre y cuando, yo insisto, nos lleve a pensar en la necesidad de secularizar la política. Pero dicho esto, pasamos a la siguiente. A ver, ayúdame ahora a caracterizar, no a la oferta política, no al líder, no a Morena, sino a la sociedad. ¿Quiénes éramos en la elección del 18? Digamos, siguiendo con tu metáfora, ¿no? Llegamos unos y salimos otros, ¿no? Cuéntanos Éramos quiénes unos y éramos y nosotros. quiénes somos. Mira, yo creo que el presidente electo, López Obrador, es fascinante en términos de que lleva 3 elecciones, tenemos 3 periodos electorales donde él ha participado, y entonces una pregunta de método básica es, y luego iré a la segunda, es ¿qué cambió? ¿Cambió él o cambió el electorado? Pregunta básica. O sea, porque ¿cómo llegamos aquí? Nuevamente, ¿cómo llegamos al Detenerte un 73%? segundo. Lo segundo, Esa es una. científicamente lo puedo medir. Esa Lo es una. primero, ¿cómo lo medirías? Tendrías que hablar con su psicoanalista. No, con sus posiciones públicas. Ah, mira. Con sus posiciones públicas. Mira. O sea, él ideológicamente o terrenalmente, como lo quieras llamar, cómo se movió. Cómo era en estilo, en forma y en propuesta en 2006, en 2012 y en 2018. Y sí lo puedes cuantificar. ¿Qué tan radical o qué tan distintas eran sus propuestas de 2006 a 2018, que es cuando termina esto, durante 12 años, o nos movimos nosotros, los electores? Pregunta de método. Y la segunda, que sería, un poco ya la sugeriste, ¿cuándo pasó esto? Es decir, ¿cuáles fueron los eventos clave, ¿no? que definieron esta elección? Yo pondría 3 o 4 básicos, ¿no? Pondría enero del 17, el gasolinazo, que es el primer momento en que Morena rebasa al PAN. Tú venías hablando de esto, estaba tan previsible, depende cuándo lo veas, porque finalmente el ganador de la elección previa, 15 y 16, fue Acción Nacional. Entonces, ¿cuándo pasó esto? El primer momento en que Morena rebasa es enero del 17. O sea, el gobierno de Peña Nieto le hace un favor a Morena. El primer favor es con el gasolinazo. Es medido, medido así de claro. Luego vienen otros eventos como yo pondría 3 o 4. La salida de Margarita Zavala, octubre del 17. Daña al PAN, hachazo al PAN. Otro golpe durísimo. Digo, si estás pensando en las alternativas que podía haber tenido el elector, cuando dices que esto Y no ahí estaba, vuelve a que esto crecer no López estaba Obrador. definido. La propia nominación de Ricardo Anaya en enero, que es, digo, como otro momento cuando empiezan las campañas, y finalmente todo el tema mediático, digo, que me parece una gran ironía de intercampañas, cuando salen los escándalos de Anaya y la que es bodega de básicamente Pedro y Querétaro. Marzo. Yo los entraría en esos eventos básicos. Perdón, pero es que eso sí me interesa. ¿Son esos hechos que lesionan la credibilidad del PAN lo que hacen que López Obrador emerja? Te diría que para, digamos, a algunos que no pensamos que esto fuera una elección que empezó empatada, como dicen algunos otros colegas, y basta ver la serie de cada quien. O sea, para nosotros esta elección empezó con 16 puntos de ventaja de López Obrador y acabó en 31. Claro, pero ¿dónde le empezaste a medir? En enero, cuando empezaron las campañas formalmente, en enero. Pero por eso te digo, o sea, las historias pueden cambiar un poquito. Yo creo que importan mucho los eventos. Cuando dices no estaba claro, depende cuándo sea. Para algunos la pregunta ya por ahí de marzo, abril no era el quién, sino el cómo. O sea, no era quién iban a ganar, sino en qué condiciones, Ahora, con perdón, congresos, esta misma sin lógica. congreso. ¿En qué momento la ciudadanía dice, no solamente quiero a López Obrador de presidente, sino le voy a dar todo el amor y todo el dinero? Es decir, le voy a dar mayoría en todos los cargos. A mí me parece que esto es como eliminatorias. Para nosotros, básicamente desde el otoño del 17, finales de año, ya traemos una presentación que decía voto antisistémico o voto antigobierno, lo cual significaba que el candidato oficial no tenía oportunidad, ¿no? Ya, o sea, ya como una posición de no hay forma de que... Su antigobierno es antipri y antisistémico incluye al PAN. O sea, el PAN es parte del sistema. Creo que antigobierno era Acción Nacional, porque además el candidato del PRI nunca tomó una posición antigobierno. Hay quien lo critica por ello. Me parece una crítica injusta. Yo creo que el candidato MID oficial nunca tuvo oportunidad, no por él, no por su mérito propio, sino porque el presidente siempre estuvo en la boleta, ¿no? Entonces, mientras tengas eso, él jamás creo que tuvo una oportunidad. Entonces, creo que esta elección, ¿no? Como en algún punto lo definimos, es antisistema, que es mucho más radical que lo que terminó pasando, o es antigobierno.
que era Anaya la básicamente- juega antigobierno. Exactamente. López Obrador la juega cuarta transformación antisistema. y acabó siendo antisistema. Fue un voto más A ver, radical. le damos una ronda a estos planteamientos de Paco. Adelante. Sobre esto que dice Paco, hay una cosa muy interesante que creo que todos lo observamos. El que planteó la elección como un referéndum, o casi plebiscitaria, fue López Obrador, desde antes. Lo impresionante es que sus adversarios actuaron en función de ese juego. Es decir, él mismo planteó eso, por eso es la tierra prometida. O sea, o se quedan aquí o nos vamos hacia otro lado. Y los que se queden así son los del PRIAM-PRD. Esa era su línea de argumentación. Fue su línea de argumentación desde que fundó Morena, de hecho. A muchos Se jugó la carta antisistema la siempre. jugó siempre y lo que hizo, eso es lo que fue impresionante de esta elección, es que él, de su voto duro, sin perderlo, o sea, no sé cómo midió él, no sé cómo lo midió, que era un voto leal, porque le jugó muchas trastadas a su voto duro, es decir, Que le hizo guiños de ojo a sectores que antes no le pues había no, hecho. primero la alianza con el PS, luego se corrió a la centro derecha. Es decir, él empezó a abarcar el espacio que el PAN estaba dejando vacío. Bueno, incluso guiño y- de ojo al PRI. Y, No y me voy a bueno, meter con los priistas. Bueno, se avanzó hacia el terreno priista y hubo una actitud también del electorado, porque yo lo observaba también a través de las redes y a través de los medios de comunicación digitales sobre todo, en donde había también una sensación hasta de arrepentimiento de muchos votantes anti-AMLO. Es decir, venimos de dos alternancias fallidas, la del O sea, 2000 y la del O 2002. sea, los anti-AMLO del 2006 Los y de anti-AMLO del 2012 2006, dijeron ya. o sea, ya es hora de que cambie yo. este hombre resistió. Ok. Que también ese es un valor religioso. Es decir, la resistencia al castigo. Bueno, la tenacidad se admira en casi todos los terrenos, ¿no? El deporte No, también. Bueno, el Bester es muy tenaz y eso no significa que lo admires. Fidel Velázquez era muy tenaz. Carlos Romero de Champs es muy tenaz en la corrupción. No, es la resistencia al castigo sistémico. Entonces también yo creo que por eso también hay un elemento de religiosidad que no necesariamente de una religión o del catolicismo, sino La víctima de la es injusticia. de la víctima. Sí. Y de ahora le vamos a dar todo. Es decir, es, El conde de Pontecristo se merece todo. cuando yo me acuerdo cuando planteó López Obrador, es 6 de 6, dije, pues es un deseo. No, era una estrategia. Estaba leyendo realmente y le salió bien la jugada. A ver, creo que en estas dos intervenciones, Bernardo, sí queda claro que el electorado cambió. ¿Sí? El voto duro original de López Obrador se mantuvo, pero hay votos que estaban en otros terrenos que se fueron moviendo. Y ahí están parte de las explicaciones. Pero Paco se cuidó de responder la primera pregunta que nos sembró. Y López Obrador es aquel. Es el mismo de 2006. ¿En qué cambió con respecto al 2012? ¿Quién es hoy? ¿Se movió él? No, yo creo que sí. Yo creo que fue una combinación. Él varió su discurso. ¿En qué lo varió? A ver, ayúdame a encontrarlos. No fue tan radical ni contundente en sus planteamientos. Siempre matizó, digamos. Era un outsider, pero también al mismo tiempo era una persona mucho más abierta, que está respaldada por las alianzas que estableció. Sí. Es decir, estableció alianzas con ni siquiera la derecha, el fundamentalismo más reacio que fue el PES, se abrió a los sectores de la democracia cristiana, como sería Tatiana Cloutier, como sería Germán Martínez. Germán Martínez, etcétera. Se abrió a sectores del PRI, de tal suerte que el PRI tiene muy pocos senadores, pero de origen priistas tiene como 25 senadores en este momento. Es decir, abrió un abanico de tal manera que su movimiento es un movimiento mucho más amplio y el discurso también era mucho más matizado. Y evidentemente los errores de la oposición. Uno de ellos, para mí más claro, fue el del PRI. Estaban tan
condicionados por el voto de castigo que eligen a un no priista como candidato. Cuando Andrés Manuel López Obrador va a aquella mesa con periodistas de Televisa, declara que el único tema que realmente le quitaba el sueño, recordarán, era el del crimen organizado. Sí. Si yo estuviese en su lugar, coincidiría. Es el tema. También a ese sector le mandó un mensaje en campaña. Claro. Cuando hizo aquel discurso en Guerrero, todavía entonces bastante abstracto, sobre la amnistía. Ese es el tema de tu capítulo en el libro. Esos actores que también eligen Exacto. y que tendrían tomado una buena parte de este territorio. No sé cuánto, pero más de un tercio seguramente. En Guerrero, el 20%. Y el mensaje lo hace en Y Guerrero. en Tamaulipas, En en Guerrero Michoacán, después de en Veracruz. después de una reunión con el obispo. A ver, ayúdanos, cuéntanos el argumento principal de tu texto y bordemos sobre esto ahora. El texto reflexiona sobre ya no la violencia del narco en general, sino la violencia política criminal específica que desde mi punto de vista se fue hacia las instancias más básicas, a las unidades políticas más básicas del país, que son los ayuntamientos. Es decir, la disputa ya no fue por la presidencia de la República, la disputa fue por los ayuntamientos, por las regidurías, por las diputaciones locales, por las diputaciones, algunas diputaciones federales. ¿Puedo hacerte una pregunta nada más para entender con mejor dimensión esto? El crimen organizado en México nunca ha ido por la presidencia de la República. Siempre ha ido por los cargos locales. Bueno, ¿Tú sabes por dicen qué? los abogados del Chapo que sí. Es decir, Hombre, Chapo Production es capaz de decir cualquier cosa. Claro. Con decirte que dicen que se escapó 2 veces de la cárcel. En fin. no, por supuesto, pero lo que me parece la verdadera amenaza para la tierra prometida no es lo que vemos en la estructura cupular del sistema, no es la parte piramidal del sistema, no es si López Obrador va a ser muy autoritario o poco autoritario. No, la amenaza real es la que estamos viendo ahorita en San Juan Ixhuatepec. Es decir, la amenaza real es que se desestructuró en la base el sistema político, que ya no hay manera de institucionalizar o de pacificar porque se desbordó. Y esto se reflejó muy claramente en las elecciones. Es decir, el crimen organizado no votó por un partido o por otro, o contra uno o contra otro. Votó por poner y salvar posiciones específicas. En el partido que fuera. Del partido que fuera, Morena, PRD, PAN, Pero PRI, digo que el etcétera. tema de los partidos ya no es tema. Exacto. Es decir, ni siquiera para el crimen organizado es un tema el de los partidos. Entonces yo creo que y por eso yo le pedí a Bernardo hacer este texto, porque creo que es el verdadero desafío. ¿Sí? La micropolítica en el país va a ser el verdadero desafío. ver. Ahora, déjame decir una cosa aquí sobre el texto que me parece importante subrayar. Lo que dijo al principio, es la elección más violenta, yo diría, en la historia de las elecciones modernas. De este Por el país. número de candidatos asesinados. Por el también. número de atentados, porque va más allá De agresiones, de agresiones. Estamos hablando de de cerca de intimidación. 1000 agresiones. Así es. Y esto es muy importante. Ahora, no son agresiones por aquí y por allá, están focalizadas las agresiones. Están focalizadas en Guerrero, están focalizadas Guanajuato. en Michoacán, están en Guanajuato, están en Puebla, están en Oaxaca. Es decir, no estamos hablando de una generalización. Ahora, el crimen organizado, como los empresarios, es una inversión la que está haciendo. Y el texto que me plantea es, no nos podemos contentar y decir, alcanzó la violencia al proceso electoral. No, ahí hay una inversión. La violencia invirtió en el sistema político mexicano. Entonces hay que ver quiénes quedaron, por qué quedaron, Exacto. cuáles son las condiciones que están ahí. Es algo que no se ha hecho. Ya se olvidó el tema de la violencia electoral. Ahora, cito al presidente, este es el principal problema. No es el aeropuerto, no es el Tren Maya, no son los sueldos de los funcionarios. Es decir, pues a cada mandatario le toca un dilema a resolver, ¿no? Ernesto Zedillo
tuvo que resolver una crisis económica de proporciones mayores, ¿no? De la Madrid tuvo que enfrentar una crisis de la deuda bárbara, Echeverría tuvo que responder a algo que él mismo había provocado, ¿no? Después de la masacre del 68. A ver, Andrés Manuel López Obrador puede tener muchas ambiciones para la tierra prometida, pero no va a poder hacerlo si no abre el Mar Muerto, el Mar Rojo. Si no abre el Mar Rojo, perdón que sea yo con las metáforas, pero... No, te enganchaste. No, porque ya con- porque eras crítico, ya estás enganchado. Porque en el muerto hubiera flotado. No, yo creo que fue un buen lapsus. O sea, este es un mar muerto. Es un mar peligrosísimo. Es buen título para ¿no? otro. Ahora, Ahora, tiene que... Y esto implica tener una estrategia, que es la que anunció que era hace cosa de 3 o 4 semanas, en materia de seguridad, ¿no? Sí. Me voy a corte y lo que quisiera pedirles en el siguiente segmento, que es el último, que me digan, dado lo que ya entendieron de Andrés Manuel López Obrador, dado lo que ya entendieron del movimiento que lo acompaña y de la sociedad que lo acompañamos, ¿qué podemos esperar en los primeros 100 días? ¿Qué alcanzan a profetizar? Seguimos aquí en Espiral, no se vaya, hablando de la tierra prometida. Ojalá y al final de la espiral la encontremos. Pero la tierra prometida tiene un día 1, y luego un día 2 y un día 3. Y dicen que los mandatos de los presidentes se pueden entender con sus primeros 100 días. Vamos a hablar otra vez del lado de la oferta y del lado de la demanda. ¿Qué podemos esperar en estos primeros 100 días, a partir de lo que ustedes ya entendieron, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Tal vez la primera pregunta es los 100 días que ya pasaron o los que siguen, ¿no? Que decían que iba a dar su primer informe el 1 de diciembre. Exacto. Yo decía que no, que iba a ser el día que iba a solicitar la revocación de mandato. Ahí en sí mismo ya hay un fenómeno que es interesante o explicar o analizar. Es decir, el tema de los 100 días vienen de la presidencia de Kennedy, que es a partir de cuándo empieza su presidencia. Aquí esta idea de que ya va a llegar a dar un informe es porque ya, por lo menos medido desde julio, agosto, para 30% de la población ya está gobernando. Entonces, ahí, digamos, la agenda pública, vas a ver cómo está la cobertura de medios. Hay muchos temas que ya van encaminados y se resolvieron. Yo no lo pondría necesariamente en un esquema temporal, yo más bien lo pondría en el tema del mandato. 3 variables, ¿no? Economía, porque nunca deja de ser una variable fundamental. Y para mí hay para que decir cualquier bolsillo gobierno. en el Así es, dinero del economía, bolsillo, ¿no? Y hay muchas lecturas de qué es economía. El actual presidente reclama que no le están reconociendo los méritos cuantitativos cuánticos que deberíamos de estar observando, ¿no? Entonces ese siempre va a estar, ¿no? Inseguridad, Así es. tema fundamental, corrupción. Ese es su mandato. Entonces, yo te diría, habría que analizar, y yo lo llevaría más allá de los 100 días, cuál es su margen de maniobra en cada uno de ellos. A ver, te tengo aquí. En los primeros 100 días de su gobierno, que están concluyendo más o menos por ahora, Exacto, exacto. en el tema económico, el asunto del aeropuerto, aquella iniciativa de las comisiones bancarias, pues nos deslizaron el peso feo. O sea, no arrancó con una propuesta económica feliz. Como tú bien lo dijiste, depende que entiendas por economía. Lo que yo creo que él entiende por economía, y yo me remito a, siento ponerlo así, histórico, hace 18 años, ¿qué fue lo que hizo en el gobierno de la ciudad Así es. y qué lo llevó a tener en 2 años y medio 80-85% de aprobación? Programas sociales. Entonces, me parece No que importa el dólar, no importa el aeropuerto en Texcoco, en Santa Lucía, siempre y cuando los programas sociales jalen. depende en qué parte de la economía estés, ¿no? Es decir, si estás en la economía afectada por la inflación, que afecta a tu canasta básica, y entonces sí tienes un problema. Esta parte ¿Alguien estás no hablando- está en la economía afectada por la inflación en este país? No, a lo que voy es, hay quien está más afectado por el tipo de cambio, por ponerlo te lo pongo en 3 dimensiones. Tasa de crecimiento. Hay quien dice, el argumento del actual presidente es falaz porque la tasa de crecimiento nadie se refleja. Hay otros 2 más importantes, tipo de cambio e inflación. Y la inflación depende mucho de tu ingreso, que tanto Entonces, te afecta. Te compran el mandato, si los programas sociales arrancan, ahí hay un Por primer ahí voy. indicador. Déjame seguirte y un poco girar la... A ver, en el tema corrupción, su planteamiento ha sido, yo no soy un hombre corrupto,
O sea, soy un hombre honesto y con eso voy a resolver el tema de la corrupción. Es decir, que haya gente como yo, de honesta, en el gobierno. ¿Alcanza ese argumento, Genaro? Alcanza como argumento hacia su electorado y hacia la sociedad. Evidentemente no alcanza de manera sistémica, es decir, no basta con eso. Por supuesto que no basta. Pero ya dijo que no va a meter a nadie a la cárcel. Él, ya conocemos a López Obrador, como jefe de gobierno dijo muchas cosas, hizo otras. Es decir, también en este sentido hay que conocer al personaje, ¿no? Es decir, creo que en estos primeros 100 días sí va a tener que cambiar su discurso. Porque ha sido muchos años candidato, porque ha sido muchos años el guía hacia una tierra prometida. Entonces su discurso de estadista va a ser, ya llegamos a la tierra, ya hay que sembrarla, y es un desierto. Entonces creo que en este sentido va a haber un cambio fundamental del discurso político de López Obrador. López Obrador es un gran lector de Maquiavelo, ¿eh? mejor que Salinas, de Gortari. Entonces él sabe perfectamente que tiene que reinventar al príncipe y que tiene que incorporar a la sociedad o a su sociedad para movilizarla. Es un gran movilizador de la opinión pública. Eso creo que nadie lo puede negar. Es decir, marca agenda, la polariza, la sitúa, y creo que en estos primeros 100 días vamos a ver eso. Las 100 acciones que anunció, una por día, tienen ese sentido. Ahora, déjame insistir con el tema corrupción, porque si es claro lo que dice, porque ese son los mandatos. Hay dos maneras de confrontar la corrupción, ¿no? Una es, voy por los que fueron corruptos y los voy a juzgar. Que esa es impunidad en realidad. ¿No? Sí. O sea, no es corrupción. Esta es preventiva. Claro, esta la es ya la corrupción de se produce en guión una sociedad impunidad. donde no hay castigo. Ujú. O sea, si hubiese castigo, la corrupción se disminuye. Entonces, en realidad, se liga, ¿no? Ya advirtió que esa no es la ruta, ¿no? Que la ruta del tabula cero, a partir de ahora, gente honesta gobernando sin corrupción. Y ahí reduce, ¿no? No va a haber un sistema de corrupción, no va a haber más leyes, no va a haber más juicios, no va a perseguir. En realidad, esa es su manera de resolverlo. ¿Con eso se atiende el mandato? ¿Se Mira, cumple la expectativa? No, yo creo que hay otras variables también. Y yo me remito a tu artículo y al artículo de Mario Amparo. Mario Amparo lo que plantea es que en una democracia madura lo importante son los contrapesos. En este país hemos vivido con contrapesos desde el presidente Zedillo a la fecha. De 97 la fecha. De 97 a la fecha. Estamos entonces en un momento en donde Morena tomó todo, que es su título. Moreno arrasó y tiene el poder, tiene las canicas a su lado. Tú lo que planteas, y por lo tanto entonces el riesgo es el de un regreso al autoritarismo, una estructura autocrática, un personaje que domine, como ha sido lo que ha pasado en América Latina. Tu artículo va en otro sentido. Dice, no podemos regresar a los 70s porque la sociedad ha cambiado y la sociedad es más compleja. Hay una relación entre el Estado y el individuo que está marcada ya por otras estructuras. No lo planteas de manera explícita, pero me parece que sugieres que la estructura de poder en una democracia como la nuestra es como una especie de triángulo recto. Está el Estado, están los poderes fácticos y está la sociedad. En las últimas alternancias, el Estado, por ejemplo Fox, que tuvo un mandato parecido al de López Obrador, Sí. no cumplió. Y más bien se acercó a los poderes, pacta con los poderes fácticos, pero se aleja de la sociedad. En el caso de Calderón llega tan debilitado que es arropado por los poderes fácticos. Y Peña Nieto llega negociando con los poderes fácticos. Ahora es diferente. Ahora pareciera ser que ese triángulo se va a sesgar de otro lado. Va a ser López Obrador que va a querer legitimarse con la base social, que es una base social amplia. Son más de 30 millones de votos, no todos, pero Y tiene una base. marcando distancia con el poder fáctico. Y marcando con el poder. Y entonces eso te plantea un conjunto de tensiones nuevas, de alternancias. Y el gran reto es cómo pasar de una democracia electoral, ¿no?, representativa, a una democracia participativa. Esto que le ha prometido, que es un poco otra metáfora religiosa, separar al poder económico Económico del poder político.
¿no? Como en el siglo XIX se separó el poder religioso, mira, nada más del poder político, es una de sus ofertas más importantes Claro. de campaña. Resolver el tema de la corrupción es otro. Pero, Paco, regreso. La principal demanda no es ni esa ni la otra. Seguridad. Si el número de homicidios por cada 100,000 habitantes mantiene las tasas que hemos observado, si no puedes abrir un negocio, si tu hija no puede salir a caminar, si sigue siendo el narco del lugar el que gobierna, si el poder fáctico son estos señores vestidos de negro encapuchados, ni en 100 días le alcanza al observador para mantener la fuerza con la que arrancó. Que en su propósito, promesa de campaña no son 100 días. Él dijo, para efectos prácticos, 3 años, ¿no? En 36 meses. Él daría alguna respuesta a esto. Ahora, con que tenga capital político en los otros dos, le podría ganar tiempo a este tercero. O sea, Porque ¿tú ves todo que los depende- mexicanos podamos tener paciencia para que nos resuelva la paz en el país? Todo depende de dónde vivas. Y ahí es donde viene otro debate que lo platicamos hace un momento. Yo creo que es muy distinta la posición digo, cuando él habla del perdón, el indulto, la frase que significan cosas muy distintas, pero Amnistía. pero la amnistía, pero creo que el propósito es el mismo. Te lo digo porque otra vez es un tema medido, ¿no? O sea, te pongo el dilema, la pregunta, ¿usted qué prefiere? ¿Que combatamos con todo al narco aunque haya violencia? ¿O mejor lo toleramos un poquito, pero ya ahí muere? Esa cosa ha ¿Qué te cambiado. responde la gente? Se ha caído 30 puntos el de combatámoslo y el negociemos ha subido 30. O sea, lo que no Entonces, quieren es más violencia. lo que quieren es ya... Negociación. Y puesto ya en términos cualitativos, en entrevistas, yo entiendo que las reuniones que se hicieron con la gente afectada, con los, digamos, con quien ya tuvo Las una víctimas. pérdida, las víctimas, pues es evidente que se parece un poco al tema de Colombia con la guerrilla, ¿no? No, a ver, pero perdón, ¿por qué? O sea, ¿por qué los vamos a incorporar socialmente si no los has juzgado? Pero esa posición es muy distinta cuando tú no has estado ahí, pero estás en la posibilidad de estar. Es decir, cabe la posibilidad de que tu hijo, tu hija, tu hermano, entonces hay una parte de la sociedad que se quiere rescatar y dice, bueno, mientras eso no haya pasado, sí negociemos, A ver, ¿no? Y es muy distinto a la otra. se me va el tiempo y necesito mover medio milímetro la discusión. Si el enemigo de todas y todos en este país es esa bestia que está produciendo violencia, ¿no es el momento de convocar a todos los demás para que aportando recursos, inversiones, becas, instituciones, confianza en la ley, expulsemos a la bestia de la violencia? Pelearse con esos actores que te podrían acompañar en esa batalla, aunque sean poderes fácticos, no es una mala táctica si tu principal labor es construir paz. Y entonces, perdón, pero es que sí se me vuelve antagónico con lo otro. Yo no puedo separar el poder económico, el poder político de un lado, furibundamente, les cancelo el aeropuerto, les meto la madre y al mismo tiempo los llamo y los convoco para echar con becas la mano a los jóvenes más pobres. Hay una contradicción ahí que yo no alcanzo a resolver en mi cabeza, seguramente la tiene resuelta. Pero... No, lo que pasa es que no se está peleando con todo el poder económico, evidentemente, y no se va a pelear con todo el poder económico. Se está peleando con un sector de contratistas que vienen del No, gobierno. el pacto de la alcachofa, perdóname, general, son el único que se fue contento. Los que están enojados son los que no estaban en el pacto de la alcachofa. Claro. Es decir, el de los contratistas de Claro, Texcoco. o sea, está diciendo aquí el que manda soy yo. Pero en el tema de cómo movilizar al poder económico y al poder del Estado, la frase que él manejó desde la campaña, que es muy esquemática, pero pegó mucho, que es becarios sí, sicarios no. Es decir, va a movilizar el aparato de los programas sociales para eso, para arrebatarle al crimen la posibilidad de seguir reclutando gente. Es decir, lo que tenemos también es una sociedad precarizada, es decir, que ya no tiene visión de futuro. O sea, nos sorprendemos de la caravana migrante de Honduras, pero en realidad tenemos permanentemente una caravana de mexicanos que se están yendo hacia otro lado porque no saben qué hacer.
nomás que no sea en De las tres caravana. prioridades, ¿no chocan entre sí a la hora de intentarlas resolver? Lo que pasa es que no hay una propuesta concreta. Lo que tenemos son pinceladas. El tema de la violencia es fruto de la pobreza, por ejemplo. Sí. Lo ha repetido varias veces. Pero es tan genérica que no nos aterriza absolutamente a nada. Sin embargo, creo que tiene que cuajarse de una u otra manera. O sea, y cuajarse que argumentando no solamente los programas sociales, el tema, por ejemplo, de la legalización de la marihuana, que es otra forma de ir respondiendo. Es decir, Se creo... replegó con el ejército. O sea, tuvo que aceptar que el ejército siguiera. Claro, ¿no? Aunque están descontentos con el jefe de las Fuerzas Armadas que ha elegido. Pero de todas maneras, yo creo que hay que dar tiempo, yo creo que hay que abrir el debate, es un debate. No sé hasta dónde haya claridad, ¿no? Felipe Calderón dijo, he hecho toda la fuerza contra tal, ¿no? Peña Nieto, vamos a usar la inteligencia. Yo creo que acá es una cosa mucho más compleja, porque ha habido fracasos muy grandes frente al tema de la violencia. Y no creo que haya una sola respuesta. Ahora, cierro con esta idea. En este tema, la fe sale sobrando. O me resuelves la paz Eso sí. necesaria, Eso sí. o me voy a enojar. Y no te puedo tener fe a nadie demasiado tiempo a propósito de la violencia. Paco, muchas gracias. Al contrario, un gusto. Nada, muy Ricardo. feliz de Gracias. tenerlos aquí. Gracias. Bernardo, gran idea del libro. Te agradezco mucho que me hayas No, al invitado contrario, también. un Lo tienes ya en honor. librería, se puede obtener. AMLO, la tierra prometida. Análisis del proceso electoral 2018 y sobre todo lo que viene.